Hola, hola jóvenes. Este día vamos a hablar sobre lo que es el militarismo en El Salvador y su sistema de oligarquía. Vamos a empezar definiendo lo que es el sistema político. Nos establece la Constitución, establece un gobierno republicano democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación de un pueblo ante el gobierno. Consecuentemente, la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático, con la forma de gobierno consignados en la Carta Magna. El poder público emana del pueblo, los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que le expresan y le otorga la ley. Los órganos fundamentales son los famosos legislativo, el ejecutivo y el judicial, teniendo cada uno de sus funciones definidas, siendo sus decisiones independientes uno del otro. Por ejemplo, en El Salvador hoy, ¿cuál es el conflicto que se tiene? El conflicto está entre el legislativo, ejecutivo y judicial. Generalmente, ellos deben de sentarse, establecer un diálogo y velar por el mismo objetivo, trabajar en beneficio de lo que es el pueblo, porque es el pueblo el que los ha elegido para que puedan ellos liderar el país. Las relaciones del sistema y su ambiente, tenemos un sistema político, ahí vamos a estar viendo, ¿verdad? Que está enfocado bajo insumos y productos, con donde nos dice que el sistema político se relaciona con su ambiente en términos de insumos y productos. El sistema político y el ambiente lo representamos los individuos, las familias, las comunidades, las iglesias, las empresas, las asociaciones e instituciones, la media de una serie de actores como son las organizaciones no gubernamentales, grupos de presión, medios de comunicación, partidos políticos, líderes de opinión y los movimientos sociales. En relación al sistema político, se destacan, ¿verdad?, algunas instituciones como cuáles la Presidencia de la República, los diferentes ministerios, la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de la Ética, el Instituto de Acceso a la Información y las diferentes entidades autónomas y semiautónomas, como está el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de la Energía y Telecomunicaciones, la Superintendencia de la Competencia. Dentro de los agentes reguladores del sistema político tenemos, ¿verdad? Aquí pueden ver partidos políticos, el sistema político está conformado todo, el ambiente, les vamos acá individuos, familia, comunidad de iglesias, las empresas están por el otro lado, la asociación, pero más cerca de todo esto están los grupos de presión, los medios de comunicación, los líderes de opinión y los movimientos sociales que están viendo qué es lo que están haciendo los partidos políticos. El corporativismo puede definirse como un sistema de intermediación de intereses en el que las unidades constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias y no competitivas, ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas y autorizadas por lo que es el Estado. Las relaciones entre el sistema y su ambiente tiene ventajas como es la relativa, que es la estabilidad del sistema, y la otra son los grupos de presión que ejercen a este sistema. Las desventajas son la exclusión y la desigualdad que ocurren en la atención del sistema en los insumos que están fuera de la estructura del intermediario. El sistema político, según Sartori, es un grupo político que se presenta a elecciones y es capaz de colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos. El partido es un grupo cuyos miembros se proponen actuar de consumo en una lucha de competencia por el poder político. Bajo ese rubro vamos a hablar también sobre lo que es el militarismo y la militarización en El Salvador. Hablemos sobre qué es militarismo. Se entiende que es el predominio o influencia militar en el gobierno de un país, y por militarización
se entiende el sentimiento del pueblo a los aparatos militares del Estado. Históricamente, el militarismo en El Salvador, a pesar que es un país, somos un país pequeño, pero tenemos más de 6 millones de habitantes. Sin embargo, yo puedo decirles de que habemos más, porque ya hace ratos que yo recuerdo de que no hay un censo actualizado. Entonces, probablemente ya solo acá bien, somos unos 7 millones de habitantes. Hablemos un poco de historia. En El Salvador se han dado muchos acontecimientos, como fue la Primera Guerra que se dio en 524, cuando los invasores castellanos cruzaron el río Paz y asesinaron, ¿verdad?, y esclavizaron con armas a los diferentes pueblos pacomanes en el occidente del país, como fueron los famosos Chorti, los Pipiles y los Lencas. Además de eso, se dio una Segunda Guerra, que se dio en 1883 con el levantamiento de los pueblos de Nonualco, liderados por Anastasio Aquino, que fue asesinado por la lucha de defensa en el territorio junto a cientos de compañeros. Luego se dio, en 1932, ¿verdad?, se dio otra guerra, que fue también basada por Anastasio Aquino, con un levantamiento indígena campesino que terminó con la masacre de miles de compañeros y compañeras. La guerra luego se dio, o la guerra de los 100 horas, entre las famosas oligarquías hondureñas y los salvadoreños, por el predominio del mercado común centroamericano. Eso ya lo vimos en una clase y también se conocía como la guerra del fútbol. ¿Pero por qué? Porque esa fue una coincidencia, ya que de casualidad El Salvador tenía un partido allá en Honduras. Y la Quinta Guerra, que fue la Guerra Civil en El Salvador, que duró 12 años, en donde ustedes ya conocen que se dieron, ¿verdad?, miles de muertes, hubo sufrimiento, hubo destrucciones de todo, de infraestructura, de calles, de puentes, de todo. Después de esos 12 años se dan lo que fueron los acuerdos de paz y reaparece una sexta guerra actual, que es la que se le conoce como guerra social, que se da, ¿verdad?, donde diferentes jóvenes pertenecen a diferentes estructuras sociales. Eso suele darse después de los acuerdos de paz. Bajo el esquema de el militarismo en El Salvador se expresó más a rajatabla durante la dictadura militar en los años de 1931 al 44. Luego, dentro de los acontecimientos marcados, también en ese entonces se dieron famosos golpes de Estado. El primero fue propiciado por el grupo militar que pertenecía a Martínez, quien fue el autor intelectual del asesinato de Enrique Araujo. Luego el segundo fue una huelga general de brazos caídos, donde participaron diferentes actores sociales, que culminó con el derrocamiento del dictador. Es importante destacar que fue durante la dictadura de Martínez que los militares se consolidaron como grupo políticamente gobernante, controlando todas las instituciones del Estado, reprimiendo a sangre el fuego del pueblo salvadoreño. En consecuencia, que fueron los años del militarismo en su máximo apogeo, en esa entonces cuando el general Martínez gobernaba. Además, después del fin de la guerra, aparecen los partidos políticos con sus cúpulas, como fueron, ¿verdad?, las Fuerzas Armadas, y considerar el bipartidismo como régimen dominante entre el Partido de Arena y el FMLN, que no es el mismo histórico del FMLN guerrillero por su naturaleza y proyecto político. Sostiene el proyecto económico e ideológico y entra lo que es el famoso neoliberalismo. El desarrollo de la militarización en El Salvador, bajo el esquema modelo liberal, esto surge después de la Guerra Civil, que fue considerado el neoliberalismo en el país como modelo predominante. Bajo ese esquema, el modelo neoliberal impuesto a la sociedad se dio la exclusión económica y profundizó la precarización del pueblo, fomentó el individualismo y abandonó el desarrollo de la vida.
jóvenes que encontraron esta forma de organización delincuencial, se apoderaron de los territorios, pactaron con grupos del narcotráfico, se armaron y se consolidaron como poder político, económico y militar, y hoy ustedes saben que lo tenemos. Y bajo el esquema hoy, ¿verdad? En el momento actual, el país vive un nuevo momento político interesante. El año pasado, 2019, se dieron las elecciones, causaron la derrota del bipartidismo, montando desde hace 30 años, y por primera vez llega a la presidencia de la República un candidato distinto a los provenientes de los partidos políticos tradicionales. ¿Qué le ayudó? De que después de 30 años la gente ya no creía tanto en el frente o en Arena. Entonces dijeron, vamos a ponerle un alto, vamos a buscar otra cosa. Ya no queremos aquello tradicional, sino que queremos cambiar, queremos algo nuevo, alguien que nos represente. Y así fue como, ¿verdad?, llegó al poder el presidente actual, el señor Nayib Bukele, que es el que tenemos hoy en día, ¿verdad?, bajo ese esquema. Y en conclusión, inevitablemente explicar sobre lo que es la militarización en El Salvador, sin abordar el contexto marcado por la guerra social y esta consecuencia del modelo neoliberal sostenido políticamente por el bipartidismo durante más de 30 años en el país. Y para que ustedes puedan ampliar un poco más sobre lo que fue el militarismo en El Salvador, yo les dejo este video para que puedan ampliar sus conocimientos y hacer sus propias conclusiones de cómo fue, ¿verdad?, el militarismo en El Salvador y el sistema del neoliberalismo, ¿verdad?, bajo ese esquema. Entonces, cada periodo, cada época de elecciones, la gente, el pueblo, es el que decide a quién quiere como gobernante, bajo esa tendencia. Como ya vimos de que es el pueblo, es el que le da la potestad a la persona, ¿verdad? Lo elige para que sea su representativo. Entonces, esa es la manera de decir, ¿verdad? Y el elegido está en toda la obligación de responderle al pueblo, trabajar en el bien de la gente, bajo los mismos objetivos, sin pensar en que cuando esté ahí se le va a olvidar el pueblo, ¿verdad? Porque es un compromiso el que debe de adquirir todo político, el trabajo por el pueblo. No olviden, jóvenes, si tienen alguna duda, interrogante sobre las partes de esta historia, quedo a la orden.